La historia del Centro Cristiano Manantiales comienza allá por el año de 1989, cuando su servidor, Francisco Cortés Gámez, fue invitado a predicar el Evangelio a una familia, la familia Chávez Caldera, que radicaban en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México. Venimos a compartir la palabra a esta familia y la dueña, la ama de casa, recibió al Señor y terminando la reunión nos preguntó, ¿y cuándo regresan? A lo cual pues yo no pensaba regresar nunca, yo venía según esto a predicarles y ya me iba a olvidar del asunto. Fui fácil en responder, pues cuando ustedes nos inviten. Inmediatamente después me dice la hermana Gloria, pues los espero dentro de 8 días. Y así comenzamos a venir cada 8 días a este hogar donde el Señor comenzó la obra y donde Dios empezó a añadir almas. Recuerdo que a la segunda reunión la hermana Gloria ya tenía una persona invitada que también recibió al Señor y así comenzamos a trabajar cada miércoles y Dios empezó a añadir almas. Estuvimos por espacio de Dios 2 años en la casa de la familia Chávez Caldera. Como Dios empezó a añadir, a los 2 años tuvimos que cambiar de sede porque ya el espacio nos era insuficiente y nos trasladamos la reunión a la casa de la hermana María del Refugio Nolasco, viuda de Vera, y ahí continuamos nuestro trabajar y nuestro caminar en el Señor, de tal manera que pudimos ir consolidando el grupo. Hubo un detalle bien importante que quiero resaltar. Yo en ese tiempo, cuando vi que el grupo se empezaba a consolidar, yo quise zafarme de la situación. Y empecé a invitar gente a predicar, y empecé a traer gente con el propósito de que ellos se metieran y yo hacerme un lado. Pero Dios no me lo permitió, hasta que finalmente me convencí de que era yo el que tenía que atender esa obra. Y le propuse, le prometí a Dios que yo iba a hacer los estudios de cada 8 días y yo se los iba a compartir. Y en ese año el grupo creció. Para ese tiempo surgió en mí una gran inquietud respecto a saber en qué me iba a usar el Señor. Y qué iba a hacer de mí, en qué área me iba a usar, etc. Y yo tendía mucho a pensar en irme de misionero. Pero con esa inquietud yo anduve inquiriéndole a algunos hermanos que yo consideraba mayores que yo en la fe y me daban sus respuestas y no me satisfacían hasta que fui con el hermano Gonzalo Vega y le dije, hermano, ¿cómo sé dónde Dios me va a usar? Y él como era, me dijo, ¿y por qué me preguntas a mí? Pregúntaselo a Dios. Entonces con esa respuesta fui yo a mi casa y entrando en mi aposento, me postré y empecé a orar a Dios con ese propósito, que Él me mostrara qué es lo que Él quería de mí. Puse mi Biblia cerrada frente a mi cabeza y yo me postré en el piso y comencé a orar y cuando yo terminé de orar, me enderezo mi cabeza y abro la Biblia. Y el Señor me contesta en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, verso 16, donde me dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. Ahí ya no me quedó ninguna duda de lo que Dios iba a hacer de mí. Y simplemente me dediqué a servirle al Señor de tal manera que confiaba en que Él me guiara a donde Él quería que yo estuviera. En el tiempo que estábamos reuniéndonos en la casa de la hermana Cuca, las esposas de los ancianos de Calacuaya se reunían determinados días para orar. Y llega mi esposa y me dice, mira, el Señor nos dio esta palabra en la oración que tuvimos las esposas para este grupo de Nicolás Romero. Y ahí nos dio la cita de Zacarías 13:1. Dice el Señor, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Cuando
nos fue dada esta palabra, esta cita, no entendimos qué nos quería decir el Señor porque no estábamos acostumbrados a hablar con el Señor. Y simplemente la conservamos, la guardamos y ahí se quedó. Nuestro tiempo de estar reuniéndonos en la casa de la hermana Cuca, comenzaron a suceder una serie de situaciones que era obvio, eran incomodidades para la hermana, porque la hermana con mucha decencia, con mucho respeto, me decía: hermano, dígale a los niños que no echen papel en la taza de baño. Hermano, dígale a los niños que no rayen las paredes. Hermano, dígale a los niños que no corten las plantas. Y eso a mí me hacía ya sentir muy incómodo. De tal manera que yo dije, pues me voy a quitar de problemas, voy y le cuento al hermano Gonzalo esto, y me va a decir que me vaya para Calacuaya y que me olvide de este asunto. Y así fui y saqué la cita con el hermano Gonzalo, y él con una pasmosa tranquilidad me dijo: renta un salón. Y esas palabras me incomodaron tanto que yo dije: ¿y con qué voy a pagar la renta? Y le dije: ¿y con qué voy a pagar la renta si no levanto diezmos ni ofrendas? La iglesia la paga. Así me contestó. Y yo acá entre mí decía: pues sí, teniendo una iglesia como Calacuaya, con tanta gente, pues no rento uno, rento 30 salones si quieren. Pero por obediencia a Gonzalo, como mi autoridad, más que por fe mía o por otra cosa, decidimos buscar un salón en donde congregarnos. Sí. Fue en 1994, cuando en esa búsqueda de ese salón llegamos al Salón Gelis. Pero en ese tiempo sucedieron varias cosas. Primera, con esa inquietud que yo tenía de que no había recursos para pagar renta, finalmente rentamos ese inmueble en 600 pesos mensuales, más $1 por cada silla que usábamos el domingo. El salón tenía 60 sillas, usaban 660 pesos. Semanas antes, una semana o dos antes, yo no podía dormir del peso que sentía de que tenía que pagar renta y no estábamos acostumbrados a hacerlo. Y yo decía: ¿y si no se junta para pagar la renta? ¿Y si no pasa el otro? Y estaba yo debatiendo, y eran altas horas de la noche que pasaba yo en vela, cuando de pronto un día, o una noche mejor dicho, estaba yo otra vez cavilando en la misma situación, cuando de pronto sentí que Dios me hablaba y me decía: ¿de quién es la iglesia? Yo le dije: pues tuya, Señor. Y entonces me dijo: pues deja que yo me atienda a mis asuntos. ¿Por qué te estás preocupando tú de los míos? Porque yo en aquel tiempo decía que si no se juntaba yo tenía un ahorrito, y ese ahorrito me alcanzaba para 2 o 3 rentas. Pero después, ¿qué iba a hacer de nosotros? Pero cuando Dios me habló de esa manera, yo dije: bueno, pues sí, Señor, pero pues a pesar de todo seguía yo con la inquietud. Finalmente convocamos a la primera reunión en abril de 1994, y yo todavía con esa incertidumbre ya había organizado yo quién estuviera en la alabanza, quién estuviera todo, y llegó el día de abrir las puertas a las reuniones dominicales, y mi temor, otro temor que tenía, es que la gente estaba acostumbrada, los que podían ir a Calacuaya se iban para allá, y que no fueran a querer regresarse acá. Y empezó la reunión, y yo, por no querer ver si venían o no venían, porque me generaba mucho conflicto, me postré desde un principio y empecé a orar. Me la pasé postrado todo el servicio hasta antes de la predicación. Y de pronto se me acerca un hermano y me dice, el encargado de la tesorería, y me dice: ¿cuánto crees que se juntó? Pues yo no sabía nada. Le digo: ¿cuánto? 660 pesos. Caí a llorar. Fue tanta mi emoción mirar cómo Dios es fiel en todas sus cosas y cómo Él comenzó a mostrarnos su amor y su fidelidad. Durante nuestra estancia en el Salón Gelis, que fue de 3 años, nos dimos a la tarea de buscar un terreno donde poder construir un espacio propio. Y así comenzó la búsqueda. Vimos varios terrenos. A unas cuadras abajo de donde está el Salón Gelis, encontramos un lote, el lote 4 de esta manzana aquí donde estamos. Y gracias a Dios pudimos negociar para adquirirlo. Estando ya con este terreno, nos dedicamos a limpiarlo, a prepararlo y todo, pero cuando nos reunimos en ese terreno a orar,
Estando en un círculo sobre ese terreno, pisando el terreno, yo levanté mi mirada y vi todos los lotes que estaban vacíos. Y cuando yo levanté la vista y los vi todos, Dios me habló y me dijo, todos esos lotes se los voy a dar. Y entonces compramos el lote 4 y así fuimos adquiriendo. El Señor se tardó 12 años en entregarnos esos lotes. El primero nos costó 18,000, el último 250,000. Pero Dios fue fiel y nos entregó todos esos lotes. Mientras todo esto sucedía en Nicolás Romero, yo seguía sirviendo en el Centro Cristiano Calacuaya. Entonces, viendo que la obra ya aquí en Manantiales iba tomando una forma muy importante y que la gente iba necesitando mi atención, decidimos como consejo en Calacuaya que yo dejara de congregarme en Calacuaya y me viniera a atender la obra de tiempo completo aquí a Nicolás Romero. Y esa despedida fue el 22 de julio de 1997. En esa ocasión me permitieron compartir la palabra allá en Calacuaya y después de compartirme, al bajar de la plataforma, se me acercó una hermana y esta hermana me dio un papelito que hasta la fecha conservamos con mucho cariño. Es un pedazo de un sobre de carta y aquí está estipulado, dice, esta palabra me la dio el Señor para la familia Cortés Padilla el día que fueron despedidos de Calacuaya y lo dice su nombre, la fecha y su nombre. Ofelia Cruz de presbítero y me da una cita. Isaías 49:10. Y esta palabra dice así, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará a manantiales de aguas. No supe dónde quedó el papel, pero años después, en una noche que el Señor me despertó a orar, estiré la mano y a la primera Biblia que encontré allí, era una Biblia viejita, pero al abrirla, brota el papelito ahí estaba. Y lo agarré y lo vi y me acordé y fui a la cita y entonces la comencé a comprender. La volví a guardar, pero ya sabía que ahí estaba esa cita. Continuando con toda esta historia, llegó el momento en que comenzamos a discutir sobre cómo se iba a llamar la iglesia. ¿Cómo le íbamos a llamar? Entonces, en esa búsqueda, cuando nos dimos cuenta que los terrenos estaban asentados en los manantiales, así se llama el fraccionamiento, los manantiales, inmediatamente vino a mi mente la cita que Dios nos había dado de Zacarías y la cita que Dios nos dio en Isaías. Y si usted las une, se va a dar cuenta que los tres hablan de manantial. Y entonces dije, de aquí somos, Centro Cristiano Manantiales. Una vez que teníamos ya definido el nombre y todo eso, y durante el tiempo que estuvimos en el Gelis, comenzamos a levantar un salón propio, el cual fue consagrado el 21 de julio de 1997. Cuando ese salón yo vi que le cabían como 200 personas, yo dije, no, pues aquí me voy a echar unos 2 años en que lo lleno. Veníamos, no sé qué cantidad de personas, veníamos del Gelis, como 120. Veníamos como 120 de Gelis para 200 personas, pues aquí me dura un tiempo y no fue así. Pronto nos vimos en la necesidad de pasar a 2 servicios, que las almas seguían llegando. Y en septiembre del 98 se da paso a los 2 servicios en ese salón que ya habíamos construido. Viendo cómo se fueron comprando los lotes, y el espacio que finalmente, y creyéndole a Dios que nos iba a entregar todos los lotes, porque algunos lotes no los teníamos todavía, yo empecé a hacer cálculos de cuánta gente le cabría al auditorio una vez que lo construyéramos. Y a lo más que llegábamos era 1,000 personas en cada servicio. Y Dios me dijo, vas a atender 3,000 personas aquí. Entonces yo dije, 3,000 personas, pues en 3 servicios, 1,000 en cada una, la libro. Y ahí estaba yo con esa situación. Estando ya trabajando en el salón nuevo, un día me habla el hermano Gonzalo y me dice, oye, ¿qué compromisos tienes tú para que alguien predique en tu iglesia hoy? Le dije, no, yo voy a predicar, no tengo ningún compromiso. Dice, fíjate que me visita un hombre de la India y yo quisiera que fuera a conocer alguna de nuestras iglesias. Y llegó el domingo siguiente un negrito que azulaba de negro.
y ya lo recibimos, nos compartió con traductor la palabra, pero al término de la reunión, desde donde él estaba, me fijó su mirada en mí y caminó directamente hacia mí. Y entonces me dice esto: Francisco, no son 3,000 personas las que tú vas a atender en esta iglesia, son 12,000. Cuando yo vi esto, oí esto, hermanos, caí de rodillas otra vez. Yo dije, ¿y este negrito que nunca lo he visto en mi vida, cómo sabe lo que solamente Dios y yo sabemos? Porque ni mi esposa lo sabía. Era un asunto de Dios conmigo, en que en este espacio íbamos a atender 3,000 personas. Y viene este hombre de la India y me dice eso. Caí de rodillas y comencé a llorar. Y le dije, Señor, tú eres el dueño de la iglesia. Haz con ella lo que bien te parezca. Como la capacidad del salón ya no era insuficiente en las 2 reuniones, decidimos construir un auditorio en el espacio que nos quedaba, y esa construcción inició en febrero del año 2000. Allí empezamos la primera etapa del auditorio y terminamos esa primera etapa y la consagramos al Señor en mayo del 2001. De tal manera que ahí seguía el Señor haciendo la obra. Para julio del 2003 se terminó la segunda etapa, quedando el auditorio perfectamente terminado, con techumbre y todo como lo tenemos actualmente. En ese caminar y en ese crecimiento, en noviembre del 2005 tuvimos la necesidad de iniciar 2 reuniones en el auditorio que habíamos construido. A raíz de que vino este personaje de la India, Franklin D. Vincent, Dios me movió a buscar otro terreno donde pudiéramos hacer algo que resolviera los problemas de la iglesia. Así nos dimos a la tarea de buscar un espacio mucho mayor, y después de andar visitando varios predios, finalmente también el Señor nos guió a la colonia Caja de Agua, en donde compramos un terreno de poco más de 2 hectáreas, de tal manera que se adquirió este terreno y se pagó en mensualidades por espacio de 6 años, y actualmente ya lo tenemos, ya está en posesión nuestra, y estamos con la idea de hacer una extensión del Centro Cristiano Manantiales allá en Caja de Agua. Sé que la construcción va a ser de titanes, pero confiamos en que Dios está con nosotros, y como dice la palabra Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. En el 2014, en el 20º aniversario de esta iglesia, se consagró el nuevo terreno allá en Caja de Agua y se inició por primera vez la conferencia Fusión. De tal manera que ahora cada año venimos haciendo ese evento de fusión, y el terreno quedó consagrado para la obra del Señor allá en Caja de Agua. Cabe hacer notar que mi salud se vio afectada muy seriamente de 4 años para acá. Mis riñones dejaron de funcionar y hubo necesidad de que mis hijos me ayudaran en las labores de la iglesia, lo cual lo han hecho de muy buena manera y con mucho éxito. Esto ha traído una serie de cambios a la iglesia que, analizándolos a estas alturas, han sido muy positivos y estamos muy contentos con ello, y que han traído una revitalización a la iglesia y que seguimos hasta donde Dios nos permita llegar. Les doy las gracias por escucharme y les envío una bendición a cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.